Nadie en esa ciudad sabía que la mujer que caminaba sola por las calles, con un vestido antiguo y zapatos gastados, era la abuela del hombre más poderoso del país. Tenía más de 80 años y se había escapado de una mansión custodiada como un palacio. Lo que parecía una simple pérdida terminaría uniendo dos mundos que jamás debieron tocarse, porque la mujer que la encontró no tenía dinero ni poder, pero escondía una historia que cambiaría la vida del multimillonario para siempre. Esta es la historia de la abuela que se perdió y del secreto que la estaba esperando. La mansión estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico, era un silencio vigilado. Cámaras en cada esquina, guardias en cada entrada, puertas que se abrían con huellas digitales. Y en el centro de todo, una mujer de 83 años observaba por la ventana como si mirara una jaula invisible. Se llamaba Elena. Había vivido guerras, escasez, hambre. Había criado a un hijo sola y había enterrado a toda su familia uno por uno, excepto a él, su nieto, Mateo Rivas, dueño de conglomerados tecnológicos, constructor de ciudades inteligentes, inversionista de medio mundo, un hombre al que la prensa llamaba. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña. Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Continuamos. El arquitecto del futuro. Pero para Elena, seguía siendo el niño que lloraba en su falda. Mateo había convertido la mansión en una fortaleza por una sola razón. Miedo. Miedo a perder lo último que tenía. Porque cuando uno lo tiene todo, lo único que teme es quedarse sin nada. Abuela, prométeme que no vas a salir sola, le había dicho esa mañana. Ella sonrió como sonríen los viejos sabios. No respondió, porque ya había tomado una decisión. A las 2 de la tarde, cuando el personal cambiaba turno, Elena abrió el armario. Sacó un vestido viejo que escondía entre abrigos caros, un vestido de otra vida, de cuando no había riqueza. Solo calles polvorientas y libertad. Se miró en el espejo y por primera vez en años se reconoció. Caminó despacio por el pasillo. Nadie sospechó. Los ricos son invisibles cuando quieren. Cruzó el jardín, pasó la reja lateral y cuando sus pies tocaron la acera, cerró los ojos. Respiró, como si acabara de volver a nacer. No tenía un plan, solo quería caminar, porque a cierta edad, la libertad no se pide, se toma. El sol le calentaba la piel. Los autos pasaban rápidos. La ciudad era ruidosa, viva, imperfecta y maravillosa. Elena caminó, hasta que la mansión desapareció de su memoria. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. No reconocía nada. Las calles comenzaron a mezclarse. Los edificios se volvieron extraños. Los sonidos demasiado intensos. El corazón le latió fuerte. Miró a su alrededor. No sabía regresar. No sabía dónde estaba. Y por primera vez desde que escapó, sintió miedo. Un miedo infantil. Se sentó en una banca. Las manos le temblaban. No pasa nada, susurró. Solo es otra aventura. Pero su voz no le creyó. Las horas pasaron. La ciudad cambió de color. Y Elena seguía sola, hasta que una voz suave rompió el ruido del mundo. Señora, ¿está bien? Elena levantó la mirada. Frente a ella, una mujer sostenía un ramo de flores blancas. Sus ojos eran cansados, pero amables. Y en ese instante, sin saberlo, dos destinos comenzaron a entrelazarse. La mujer de las flores se arrodilló frente a Elena. No invadió su espacio, no la tocó. Solo esperó. Señora, está perdida. La palabra cayó como una piedra. Perdida. Elena tardó en responder, porque aceptar que uno está perdido no es fácil a ninguna edad. Creo que sí, dijo al fin con una sonrisa pequeña. Pero no se lo diga a nadie. Es vergonzoso perderse a los 80. La mujer soltó una risa suave. Perderse es humano, a veces necesario. Su voz tenía algo cálido, algo que no se compraba. Me llamo Julia, añadió. Tengo una florería aquí cerca.
¿Quiere sentarse un rato? Le preparo té. Elena la miró con desconfianza, pero también con cansancio. La ciudad ya no era una aventura, era un laberinto, y aceptó. Caminaron despacio. Julia redujo su paso sin que Elena lo pidiera. Ese detalle le recordó a su difunto esposo. El respeto silencioso. La florería era pequeña, no elegante, no moderna, pero estaba viva. El aire olía a tierra húmeda, a pétalos frescos, a algo antiguo y honesto. Elena cerró los ojos al entrar. Este lugar... Respira, susurró. Julia sonrió. Las flores siempre saben escuchar. Sentó a Elena en una silla de madera. Le sirvió té en una taza desportillada. Nada combinaba. Nada era perfecto. Y sin embargo, todo tenía alma. Elena sostuvo la taza con ambas manos. Sintió calor, sintió paz. Y entonces recordó algo. Una cocina pequeña, un niño corriendo. Risas. Mateo, cuando aún no era poderoso, cuando era solo suyo. Las lágrimas llegaron sin aviso. Julia no preguntó, solo dejó una servilleta sobre la mesa. Porque hay dolores que no se interrumpen, se acompañan. ¿Tiene familia?, preguntó Julia con suavidad. Elena asintió. Un nieto, demasiado grande para este mundo. Julia rió. Todos los nietos son grandes para sus abuelas. Elena la miró fijo. No, el mío compró medio mundo. Pero olvidó cómo caminar descalzo. El silencio se llenó de significado. Julia entendió. Riqueza, poder, soledad. Y usted escapó, dijo con una sonrisa cómplice. Elena levantó una ceja. No escapé, me liberé. Ambas rieron, y por primera vez ese día, Elena no se sintió perdida. A kilómetros de allí, la mansión explotaba en caos. ¿Cómo que no está?, rugió Mateo. Nadie respiraba. El jefe de seguridad sudaba. Señor, revisamos cámaras. Salió por la reja lateral. A las 2:07, Mateo sintió que el suelo desaparecía. No gritó. No rompió nada. Eso habría sido fácil. Lo difícil fue el miedo. Un miedo primitivo, infantil, el mismo que sintió cuando enterró a su madre. Y Elena fue lo único que quedó. Sacó su teléfono. Una llamada. Luego otra. Y otra. En menos de 10 minutos, la ciudad estaba siendo rastreada. Cámaras públicas, reconocimiento facial, equipos en calle. No era un hombre buscando a su abuela. Era un imperio movilizándose, pero Mateo no veía poder. Veía a una mujer frágil, caminando sola, en un mundo que no perdona. Tráiganmela, susurró. Por favor. El por favor, nadie lo esperaba. Mientras tanto, Elena bebía su segundo té. Julia le mostró fotos viejas. La florería había sido de su madre y de su abuela antes. 3 generaciones vendiendo flores, en una ciudad que olvidaba rápido. Las flores son memoria, dijo Julia. La gente cree que compra belleza, pero compra recuerdos. Elena tocó un ramo de lirios. Mi esposo me regaló estos el día que nació Mateo. Sus dedos temblaron. ¿Sabe?, continuó. Cuando uno envejece, no teme morir, teme desaparecer, sin que nadie recuerde quién fue. Julia la miró con una ternura profunda. Usted no va a desaparecer. Elena sonrió. Eso dices porque aún no conoces a mi nieto. Si me encuentra, me encierra en una torre. Ambas rieron, pero en ese instante, una camioneta negra pasó lentamente frente a la florería. Vidrios polarizados, antenas, observando. Julia frunció el ceño. No sabía que el mundo de Elena acababa de encontrarlas. La camioneta negra no se detuvo, solo pasó, lenta, observando. Julia frunció el ceño. Últimamente la ciudad está rara, murmuró. Demasiados hombres que miran demasiado. Elena no entendió. Estaba ocupada oliendo un ramo de rosas blancas. Estas no son para vender, dijo. Estas son para enamorar. Julia rió. Señora, usted sabe cosas peligrosas. Tengo 80 años, respondió Elena. Ya sobreviví a cosas peores que el amor. Julia iba a contestar, pero el timbre de la puerta sonó. Entró un cliente, un hombre alto, torpe, claramente nervioso. Traía un papel doblado en la mano. Yo, balbuceó. Quiero flores, pero no sé cuáles.
Julia sonrió con paciencia profesional. ¿Para quién son? El hombre tragó saliva. Para una mujer que no sabe que la amo. Elena levantó la cabeza como si alguien hubiera encendido una alarma invisible. Sus ojos brillaron. Se giró lentamente hacia Julia y luego hacia el hombre. «Error», dijo. Ambos la miraron. «Perdón, ¿qué?», preguntó el hombre. Elena se levantó con dificultad, pero con autoridad. «Ninguna mujer quiere flores que no digan la verdad. Si la amas, no traigas rosas». El hombre quedó congelado. Julia intentó intervenir. «Señora Elena, lirios», sentenció la abuela. «Los lirios dicen, te amo pero te respeto». El hombre abrió la boca, la cerró y terminó asintiendo. «Lirios», repitió. Julia la miró con incredulidad. Acaba de cerrar una venta. Elena sonrió orgullosa. Acabo de salvar una historia de amor. El hombre pagó. Salió y Julia explotó en risa. ¿Siempre es así? Elena se sentó con dignidad. Peor, se inclinó hacia ella con mirada cómplice. «Dime, ¿tú tienes a alguien?» Julia casi deja caer la caja registradora. ¿Yo? No. Mala respuesta, dijo Elena. Las mujeres que dicen no demasiado rápido están mintiendo. Julia se sonrojó. Trabajó mucho. Excusa número 1 de los corazones rotos. Julia cruzó los brazos. ¿Y usted? ¿Fue feliz en el amor? Elena sonrió, pero no con nostalgia, con triunfo. Fui peligrosa. Julia rió. No le creo. Le rompí el corazón a tu abuelo 3 veces antes de casarme con él. Eso es cruel. Eso es estrategia. Ambas rieron. Y en medio de esa risa, Elena la observó con atención. Esa risa no era frecuente. Era una risa que no salía todos los días. Y entonces lo vio. La soledad. Elena se inclinó y tomó su mano. «Niña, tu corazón está esperando permiso». Julia se quedó en silencio. Nadie le había hablado así. «Nunca. No lo cierres», susurró Elena. «La vida ya es suficientemente larga cuando se vive sola». Julia tragó saliva. Iba a responder cuando la puerta se abrió de golpe. 3 hombres entraron. Trajes oscuros, miradas duras. Y detrás de ellos, Mateo. El tiempo se congeló. Elena lo miró. Mateo la miró. Y en medio de ese silencio, la abuela sonrió como una niña atrapada robando dulces. «Hola, cariño». Mateo caminó hacia ella en 3 pasos. La abrazó. Fuerte, demasiado fuerte, como si quisiera asegurarse de que era real. «No vuelvas a hacer eso», susurró. «Casi me matas del susto». Elena palmeó su mejilla. «Exagerado». Mateo la miró. Luego miró la florería. Luego a Julia, y algo cambió en el aire. Porque Julia no lo miraba como al hombre más poderoso del país. Lo miraba como a un nieto asustado. Y eso a Mateo no le pasaba nunca. Elena los miró a ambos y sonrió lentamente. «Oh, esto iba a ser interesante». Mateo no soltaba la mano de su abuela, ni siquiera mientras hablaba. «Empaquen todo», ordenó a sus hombres. «Nos vamos». Elena frunció el ceño. «No». La palabra cayó seca. Mateo parpadeó. «Abuela, no he terminado mi té». Los guardaespaldas se miraron entre ellos. Julia intentó desaparecer detrás del mostrador. Mateo respiró hondo. Ese era el tono que Elena usaba cuando él tenía 6 años y quería imponer reglas. Nunca funcionaba. «Por favor», dijo él, «vámonos a casa». Elena soltó su mano. «Esta es mi casa ahora». Silencio. Julia casi se atraganta. «No», dijo rápido. «No, o sea, señora Elena, usted...» Elena la abrazó del brazo. «Me adoptó». Mateo la miró. Luego a Julia. Julia levantó ambas manos. «Yo no adopté a nadie». «Todavía», susurró Elena. Mateo cerró los ojos. Contó hasta 5. «Abuela, estás asustándome». «Bien», respondió. «Así aprendes a no encerrar a la gente que amas». Eso dolió. Y Mateo no tuvo respuesta. Julia vio el golpe. No era un multimillonario. Era un niño reprendido. Elena aplaudió una vez. «Bien, ahora siéntate». Mateo la miró como si hubiera perdido la cordura. «¿Dónde?» Elena señaló una silla diminuta de madera, decorativa, ridículamente pequeña para un hombre de su tamaño. Los guardaespaldas contuvieron la risa.
Mateo se sentó. La silla crujió como si estuviera rezando. Julia se tapó la boca. Elena bebió té. Triunfante. Perfecto, dijo. Ahora podemos hablar. Mateo parecía un gigante castigado en una guardería. ¿Qué quieres?, preguntó. Elena miró a Julia. Quiero saber por qué esta niña vive sola. Julia se congeló. ¿Perdón? Mateo levantó la cabeza. Ahora estaba interesado. No vivo sola, dijo Julia rápido. Vivo con mis plantas. Elena suspiró. Eso confirma mi punto. Mateo sonrió por primera vez. Julia lo miró. Y por un segundo, hubo electricidad. Pequeña, rápida, innegable. Elena lo vio. Oh, lo vio. Y atacó. Mateo está soltero, anunció. Mateo casi se cae de la silla. ¡Abuela! Julia abrió los ojos. ¡Señora! ¿Qué?, dijo Elena inocente. Estoy compartiendo información pública. Mateo se levantó. La silla sobrevivió de milagro. Nos vamos, dijo. Elena cruzó los brazos. No. Abuela, no he terminado. Silencio. Ella miró a Julia con una sonrisa dulce. ¿Te parece guapo? Julia dejó de respirar. ¿Mateo también? Yo, balbuceó. Esto es muy inapropiado. Eso es un sí, dijo Elena. Mateo se pasó la mano por el rostro. Tierra, trágame. Julia empezó a reír. No pudo evitarlo. Y esa risa clara, golpeó a Mateo directo en el pecho. Porque hacía años que no escuchaba una risa así cerca. Elena los miró a ambos y susurró. Perfecto. Nadie la escuchó. Pero la guerra había comenzado. Esa noche, Elena se negó a volver a la mansión. Declaró oficialmente. Me quedo aquí. Mateo discutió, suplicó, negoció, perdió. Terminó alquilando el departamento de arriba de la florería para vigilar. Según Elena, para espiar. Julia no entendía cómo su vida se había convertido en una comedia absurda, pero cuando subió a cerrar, escuchó a Elena susurrar desde la escalera. «Niña». Julia se acercó. «Sí». Elena sonrió como una conspiradora. «Lo vamos a enamorar». Julia sintió que el corazón se le salió del pecho. «No». «Sí». «No». «Sí». «Señora». «Confía en mí», dijo Elena. «Tengo experiencia». Julia se apoyó contra la pared, rendida. «Esto es una locura». Elena le guiñó un ojo. «Las mejores historias lo son». Arriba, Mateo observaba la ciudad por la ventana. No sabía que abajo, su destino estaba siendo organizado por una mujer de 80 años, con demasiado tiempo libre y un talento natural para el caos. A la mañana siguiente, Mateo bajó a la florería, con ojeras y mal humor. No había dormido. La cama era dura, el barrio ruidoso, y su abuela roncaba como un motor viejo. Entró. Julia estaba acomodando girasoles. La luz de la mañana la envolvía. Mateo se detuvo. No dijo nada, solo miró. Y por primera vez en años, no pensó en negocios, pensó en quedarse. Julia se giró, lo vio, se tensó. «Buenos días». «Buenos», respondió él. Silencio incómodo. Elena apareció detrás de él como un fantasma feliz. «Perfecto. Ya están los dos». Mateo cerró los ojos. «Abuela, ¿se van a desayunar?» «No». «Sí». «No». «Ya reservé mesa». Ambos la miraron. «¿Cómo?», preguntó Julia. Elena levantó su celular. «Aprendí a usar aplicaciones». Mateo susurró. «Dios nos abandonó». Julia rió. Y eso fue suficiente. Porque cuando Julia rió, Mateo dijo, «Está bien». No lo planeó. No lo pensó. Simplemente lo dijo. Elena aplaudió. Cita oficial. «No es una cita», dijeron ambos al mismo tiempo. Elena los empujó hacia la puerta. «Vuelvan enamorados». La puerta se cerró. Silencio. Julia y Mateo se miraron. «Podemos cancelar», dijo él. «Sí», respondió ella. No se movieron. Caminaron. Juntos. El café era pequeño, cálido, humano. Mateo nunca había estado en un lugar así. «¿Siempre desayunas aquí?», preguntó. «Cuando puedo pagarlo», dijo Julia con naturalidad. No había vergüenza en su voz. Eso lo golpeó.
Mateo estaba rodeado de gente que fingía riqueza. Ella no fingía nada. Pidieron café, pan, silencio. Pero no incómodo, denso, cargado. Mateo la observó. Gracias por cuidar a mi abuela. Julia sonrió. Ella me cuidó a mí. Y lo dijo en serio. Mateo lo sintió. Y por primera vez, entendió por qué Elena no quería irse. Eres diferente, dijo sin pensar. Julia levantó una ceja. Eso suele ser un insulto. No, respondió rápido. Es un alivio. Ella bajó la mirada, sonrió. Y ahí algo se abrió entre ellos, algo que no tenía nombre todavía. Volvían caminando cuando Julia se detuvo frente a una vitrina. Había un vestido de novia, simple, hermoso. Mateo lo notó. Te quedaría bien. Julia soltó una risa breve, sin alegría. Ya lo usé una vez. Mateo se giró. ¿Estuviste casada? Casi. Silencio. Ella respiró hondo. Se fue una semana antes de la boda. Mateo sintió el golpe. Lo siento. Julia se encogió de hombros. Yo no. Me ahorró una vida entera de mentira. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Mateo entendió. Ese dolor seguía vivo. Desde entonces, continuó, prefiero las flores. No prometen nada que no puedan cumplir. Mateo la miró y sintió una furia extraña. No contra ella, contra el hombre que la rompió. Se equivocó, dijo él. Julia lo miró. ¿Quién? El idiota que se fue. Ella sonrió, pero sus ojos brillaron y por un segundo estuvieron demasiado cerca, demasiado conscientes, demasiado vivos. Entonces Julia dio un paso atrás. Volvamos, porque si no lo hacía, iba a pasar algo, y ambos lo sabían. Esa noche, Mateo recibió una llamada, una voz del pasado. Volviste a la ciudad, dijo la mujer al otro lado, fría, elegante, peligrosa. Mateo tensó la mandíbula. ¿Qué quieres? Verte. No. No era una pregunta. Colgó. Julia estaba cerrando la florería cuando lo vio cruzar la calle. Tenía el rostro duro, cerrado. ¿Todo bien?, preguntó. Mateo tardó en responder. No. Y fue honesto. Mi pasado volvió. Julia lo entendió sin detalles. Todos tenían uno. ¿Duele? Mateo la miró. Sí. Ella se acercó. Le dio un ramo pequeño. Entonces toma esto. ¿Por qué? Las flores no arreglan nada, pero te recuerdan que la vida sigue creciendo, aunque no quieras. Mateo sostuvo el ramo y la miró, como si fuera la única cosa estable en el mundo. Gracias, Julia. No dijo más. No podía, porque si decía algo más, iba a quedarse, y eso lo asustaba. Arriba, Elena miraba por la ventana, sonrió. Perfecto, susurró, pero en sus ojos había preocupación, porque sabía algo que ellos no sabían. Y pronto, todo iba a explotar. La ex no apareció como un recuerdo, apareció en persona. 2 días después, un auto negro se detuvo frente a la florería, no elegante, intimidante. La puerta se abrió. Tacones, lentos, calculados. Julia estaba cortando tallos cuando levantó la mirada. La mujer que entró parecía una revista. Cabello perfecto, traje blanco, perfume caro y una sonrisa que no era sonrisa, era advertencia. Busco a Mateo Rivas. Julia sintió un frío en el estómago. No está aquí. La mujer sonrió más. Entonces esperaré. Se sentó, sin pedir permiso, como si el mundo fuera suyo. Arriba, Elena miraba por la ventana y sus ojos se afilaron. Ah, susurró. La serpiente volvió. Bajó las escaleras. Despacio, dramática, como si fuera dueña del teatro. La mujer levantó la mirada. ¿Y usted? Elena sonrió. La abuela. Silencio. La mujer la escaneó, encantada. Mentira. Elena se sentó frente a ella. No lo estás. Silencio más largo. Julia dejó de respirar. ¿A qué quieres?, preguntó Elena, directa, sin azúcar. La mujer cruzó las piernas. Lo que siempre fue mío. Elena soltó una carcajada. Alta, escandalosa. Niña, los hombres no son muebles que se reclaman en garantía. Julia casi se ríe.
La mujer tensó la mandíbula. «Usted no entiende». «Te entiendo perfectamente», interrumpió Elena. «Vienes por dinero». La palabra cayó como una piedra. La mujer se levantó. «No voy a tolerar insultos». Elena también se levantó. Quedaron frente a frente, pequeña contra elegante. Y aún así, Elena dominaba la habitación. «No es insulto», dijo suave. «Es diagnóstico». La puerta se abrió. Mateo entró y el aire se rompió. «¿Qué haces aquí?», preguntó. La mujer giró hacia él, instantáneamente vulnerable. «Quería verte». Julia vio la actuación. Perfecta. Elena también. Y murmuró: «Oscars». Esa noche, la ex se quedó a cenar, invitada por Mateo. Error fatal. Elena cocinó. Y cuando Elena cocinaba, era una declaración de guerra. La mesa estaba hermosa. Velas, flores, platos antiguos. La ex sonrió. «Qué encantador». Elena le sirvió sopa. Demasiado caliente. La mujer dio el primer sorbo. Se quemó. Intentó disimular. Falló. Julia miró su plato. Igual de caliente. Elena la miró y discretamente cambió su plato por otro. Frío. Julia entendió. Casi se ahoga de risa. Mateo no notó nada. La ex sudaba. «¿Está bien?», preguntó él. «Perfecta», mintió ella. Elena sonrió como un demonio feliz. Durante la cena, la ex habló. Mucho. De viajes, de lujo, de contactos. Julia habló poco, pero cuando lo hacía, Mateo escuchaba. Eso no pasó desapercibido. La ex lo vio y atacó. «¿A qué te dedicas, Julia?». Sonaba amable. No lo era. «Vendo flores». Silencio. Pequeño. Incómodo. La ex sonrió. «Qué pintoresco». Elena apoyó la cuchara. Las flores alimentan el alma. Miró a la ex. «Algunos deberían probar». Mateo tosió para no reír. Julia bajó la mirada, pero sonrió. La guerra estaba declarada. A la mañana siguiente, Elena fingió enfermarse. «No puedo respirar», dramática. Mateo entró en pánico. «¡Llamen a un médico!». «No», susurró Elena. «Solo Julia puede ayudarme». Silencio. Mateo parpadeó. «¿Qué?». Julia apareció. «¿Yo?». «Tienes manos sanadoras», dijo Elena. «Lo sé. No lo sabía». Lo inventó. Pero funcionó. Mateo insistió. «Quédate con ella». La ex miró la escena. Furiosa. Julia subió. Se sentó junto a Elena. La abuela abrió un ojo. «Perfectamente sana». «Funcionó», susurró. Julia la miró horrorizada. «Señora». «Shh. Estoy creando oportunidades. Usted es peligrosa». «Soy eficiente». «Abajo». La ex esperaba sola. Mateo bajó. Se sentó frente a ella. Y por primera vez no quería estar ahí. Arriba, Elena tomó la mano de Julia. «Escúchame». Julia se inclinó. «Ese hombre te mira, como si acabaras de devolverle la vida». Julia sintió el golpe en el pecho. «No diga eso». «Lo digo porque es verdad». Silencio. Largo. Humano. «¿Y tú?», preguntó Elena. «¿Cómo lo miras?». Julia no respondió. No pudo, porque la respuesta la aterraba. Y Elena sonrió. «Perfecto», susurró. La ex decidió quedarse en la ciudad. Error número 2. Decidió visitar la florería todos los días. Error número 3. Elena lo tomó como un deporte. Ese mediodía, entró la ex con gafas enormes y actitud de reina aburrida. «Solo vine a saludar», dijo. Elena estaba regando plantas. «Lástima», respondió. «Acabábamos de cerrar». Julia tosió. «Señora Elena». «Broma», sonrió. «Entra serpiente». La ex no reaccionó, pero su ojo tembló. Mateo llegó 5 minutos después. Traía café para todos. Intento desesperado de paz. Le dio uno a Julia, otro a su abuela, otro a la ex. Elena olió el suyo. Descafeinado. Lo miró. «¿Me quieres muerta?». Mateo suspiró. «Te altera la presión. Me altera la traición». Julia se rió. La ex no. Mateo se sentó, intentando conversación normal. «¿Cómo va el negocio?». Julia iba a responder, pero la ex habló encima. Podría modernizarse. Marketing, imagen, marca. Julia sonrió. «Me gusta que huela a flores, no a dinero». Silencio.
Mateo escondió una sonrisa. La ex apretó la taza. Elena intervino. Niña, el dinero no compra clase. La ex la miró. Y la edad no compra educación. Julia dejó caer una maceta. Mateo cerró los ojos. Elena se levantó. Sonrió. Demasiado tranquila. Tienes razón. Se acercó. Le acomodó el cuello del saco. Por eso yo aprendí modales. Y tú no. Julia salió corriendo al depósito. A reír. Mateo la siguió. ¿Siempre es así?, preguntó él. Julia no podía respirar de risa. Es peor. Mateo la miró reír. Y el mundo se volvió suave. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por existir. Silencio. Julia dejó de reír. Demasiado cerca. Demasiado verdad. Y entonces, un grito. ¡Mateo! Ambos corrieron. Elena estaba en el suelo, la ex de pie. Se cayó sola, dijo la ex rápido. Elena abrió un ojo. Guiñó. Julia lo vio. Tuvo que morderse la lengua. Mateo levantó a su abuela. ¿Estás bien? Me empujó, susurró Elena dramática. La ex gritó. ¡Eso es mentira! Mateo miró a ambas y eligió. Miró a la ex. Vete. Silencio. La ex se quedó helada. Mateo, vete. No gritó. Pero fue final. La puerta se cerró. Elena se levantó milagrosamente curada. Funcionó, susurró. Mateo la miró. Fingiste. Obvio. Abuela. Julia ya estaba en el suelo riendo. Esa noche, Mateo invitó a Julia a cenar. Sin abuela, sin ex. Milagro. Julia aceptó. Milagro número 2. Se arregló sencilla. Hermosa. Mateo llegó nervioso. Nunca estaba nervioso, excepto ahora. El restaurante era elegante. Velas. Música suave. Perfecto. Hasta que Elena apareció. Con sombrero. Casualidad, dijo. Mateo cerró los ojos. No. Se sentó con ellos. Continúen, sonrió. Soy invisible. No lo era. Interrumpía todo. ¿Y los hijos cuándo? Ya se besaron. Mateo mastica con la boca cerrada. Julia, míralo a los ojos, niña. Julia quería morir. Mateo también. Pero reían, no podían evitarlo. Y en medio del caos, sus manos se rozaron. Se quedaron ahí, quietas. Elena lo vio, sonrió. Pagó la cuenta sin que Mateo lo notara. Se levantó. Me voy. Ambos la miraron sorprendidos. ¿Por qué? Elena guiñó un ojo. Porque el amor necesita privacidad. Desapareció. Silencio. Mateo y Julia se miraron. Sin escudos, sin interrupciones. Lo siento, dijo él. No lo sientas, dijo ella. Es bonito. Y fue la primera vez que dijeron la verdad sin esconderla. Caminaron de regreso, lento, sin querer llegar. La ciudad estaba tranquila. Julia temblaba, no de frío, de expectativa. Mateo se detuvo. Julia, ella levantó la mirada. Y ahí estaba, el momento. El aire pesado, cargado. Él se inclinó, despacio, como preguntando permiso. Julia cerró los ojos. Y entonces, niños. Elena desde la ventana. Lleven suéter, que hace frío. Julia gritó. ¡Señora! Mateo apoyó la frente contra la de Julia, ambos riendo. El beso no pasó, pero quedó suspendido. Prometido, inevitable. Error histórico. Mateo le dio un celular nuevo a Elena. Para emergencias, dijo. Error. 2 horas después. Elena tenía redes sociales, todas. Cuenta verificada. No preguntes cómo. Julia entró a la florería y Mateo estaba pálido. ¿Qué pasó? Mateo le mostró el celular. Publicación de Elena. Foto de Julia sirviendo flores. Texto. Mi futura nieta política. Acepto solicitudes de padrinos. 100,000 likes. Julia dejó caer un ramo. Señora Elena. Mateo murmuró. Quiero desaparecer. Elena entró feliz. Somos tendencia. ¡Borra eso!, gritó Mateo. No se borra el amor, dijo ella. Julia estaba roja, pero sonreía. Y eso era lo peor. La ex vio la publicación y explotó. Ese mismo día apareció en televisión. Entrevista en vivo. Mateo está siendo manipulado.
Por una mujer interesada, dijo. Julia vio la entrevista desde la florería. Silencio. Dolor. Mateo entró corriendo. No la escuches. Julia apagó la tele. No importa. Pero sí importaba. Elena apareció con un pañuelo en la cabeza. Vamos. ¿A dónde? Preguntó Mateo. A la televisión. Julia gritó. ¡No! Elena en un programa en vivo. Esa mujer miente, dijo señalando la cámara. Y además viste horrible. El estudio quedó mudo. Mateo quería morir. Julia también. La ex intentó responder. Pero Elena siguió. Mi nieto puede comprar el mundo. Y eligió a una florista. Eso se llama buen gusto. Aplausos. El conductor se reía. El clip se volvió viral en segundos. La ex abandonó el set. Humillada. Elena saludó a la cámara. Julia, ponte un suéter. Mateo apagó la televisión. Nunca voy a tener paz. Julia estaba llorando. De risa. Mateo intentó planear una cita seria, sin abuela, sin caos. Reservó un restaurante secreto. Le dijo a Julia. Esta vez, solos. Milagro. Llegaron. Mesa privada. Velas. Perfecto. Se sentaron. Se miraron. Silencio bonito. Mateo tomó su mano. Julia, yo. La luz se encendió. Música. Y apareció Elena, cantando karaoke. Facinda, amor eterno. Todo el restaurante aplaudiendo. Julia enterró la cara en la mesa. Mateo susurró, la voy a heredar. Pero antes la mato. Elena terminó la canción. Lanzó besos. Sigan, dijo. Yo ya ayudé. Desapareció. Julia no podía respirar de risa. Mateo tampoco. Y en medio de esa risa, se besaron. Corto, suave, accidental. Pero real, silencio. Ambos congelados. Oh, susurró Julia. Oh, respondió Mateo. Y por primera vez, la comedia se convirtió en verdad. La ex no atacó con elegancia. Atacó con estupidez. A la mañana siguiente, un camión enorme se estacionó frente a la florería. Bajaron hombres con uniformes. Empezaron a colgar un cartel gigante. Flores baratas, calidad dudosa. Julia salió corriendo. ¿Qué es esto? Un supervisor le mostró un permiso. Legal. Firmado. Pagado. Por la ex. Mateo llegó. Miró el cartel. Se pasó la mano por la cara. Esto es infantil. Julia estaba furiosa. La voy a matar. Elena salió con una silla. Se sentó frente al cartel. Sacó su celular. Transmitió en vivo. Hola Internet, dijo. La serpiente está atacando. En menos de 10 minutos, el cartel se volvió meme nacional. La gente llegó a comprar flores solo por apoyar. La florería se llenó. Cola hasta la esquina. El supervisor volvió. Tenemos que retirar el cartel. No, dijo Elena. Déjalo. Se giró a la cámara. Publicidad gratis. La ex perdió dinero. Julia ganó el mejor día de ventas de su vida. Mateo miró a su abuela. Eres peligrosa. Soy vieja, respondió. Es peor. Esa tarde, un cliente llegó. Joven, guapo, encantador. Coqueteó con Julia. Mateo lo vio. Desde la esquina. Sonrió tenso. Demasiado tenso. El cliente dijo, si no estuvieras trabajando, te invitaría a cenar. Julia rió educada. Estoy trabajando. Mateo apareció. Y comprometida, añadió. Silencio. Julia lo miró. ¿Perdón? Mateo también se sorprendió. Yo quise decir... El cliente levantó las manos. Entendido. Se fue. Julia cruzó los brazos. ¿Comprometida? Mateo tartamudeó. Fue instinto. ¿Instinto de qué? De proteger. Elena apareció detrás de ellos. Instinto de macho enamorado. Julia se sonrojó. Mateo se rindió. Sí, silencio. Pesado. Real. Julia lo miró. No enojada. Nerviosa. No vuelvas a decir eso. Si no es verdad. Mateo dio un paso adelante. ¿Y si lo es? Silencio absoluto. Elena se desmayó teatralmente. Lo dijo. Julia gritó. ¡Señora! Pero ya no podía escapar. Porque la verdad estaba en el aire. Esa noche, Julia se alejó. No contestó mensajes.
No abrió la florería temprano. Mateo entró preocupado. ¿Qué pasa? Julia respiró hondo. No puedo ser un capricho tuyo. El golpe fue limpio. No lo eres, dijo él. Eres un multimillonario, con una ex loca y una vida que no es la mía. Mateo la miró herido. Y tú eres lo único real que tengo. Silencio. Julia cerró los ojos. Eso me asusta. A mí también. Pero él no se fue. Él se quedó. No te pido que cambies, dijo. Solo quédate. Julia tembló. Porque quería. Y eso era el problema. Elena escuchaba desde la escalera, llorando en silencio. Perfecto, susurró. Están sufriendo bien. La ex regresó, con mariachi, frente a la florería, cantando canciones de despecho. Mateo salió, horrorizado. Julia también. Elena aplaudía. Esto es cine. La ex gritó. Lucha por mí. Mateo respondió. ¡No! Julia se rió. No pudo evitarlo. Mateo la miró y empezó a reír también. Y en medio del mariachi, del caos, de la vergüenza pública, la besó, frente a todos, largo, seguro, sin duda. El mariachi siguió tocando, pero ahora parecía celebrar. La ex se quedó en silencio, derrotada. Elena gritó, «¡Eso, niño!». La gente aplaudió. Julia apoyó la frente en la de Mateo. «Esto es una locura». «Sí», dijo él, «pero es nuestra». La mañana empezó mal, no trágica, no peligrosa, simplemente mal. Mateo bajó a la cocina del departamento de arriba, esperando café. Encontró a su abuela, sentada en la mesa, comiendo pastel a las 8 de la mañana. «Eso no es desayuno», dijo él. Elena levantó la vista. «A mi edad todo es desayuno». Mateo suspiró. «¿De dónde sacaste pastel?» «Julia. Julia no te daría pastel a esta hora». Elena lo miró. Ofendida. «¿Insinúas que robo?» Mateo abrió la nevera. Faltaba medio pastel. «No lo insinué», dijo. Lo confirmé. Elena siguió comiendo. «Sin culpa. Voy a vivir aquí». Mateo se congeló. «No. Sí. No. Sí». «Abuela, la mansión es un mausoleo». Silencio. Esa palabra pesó. Mateo se sentó frente a ella. «Es segura. Es fría. Es tu casa. Esto es mi casa», señaló hacia abajo, hacia la florería, hacia la risa, hacia Julia. Mateo no respondió, porque entendía y odiaba entender. Elena apoyó la cuchara. «¿Sabes cuándo envejece la gente?» Mateo la miró. «Cuando deja de enamorarse de la vida». Silencio largo, suave, doloroso. «Yo no he terminado», susurró ella. Mateo sintió el nudo en la garganta y perdió. «Está bien». Elena sonrió. Victoria absoluta. Abajo. Julia abría la florería. Mateo entró con cara de funeral. «Va a quedarse». Julia parpadeó. «¿Quién?» Elena apareció detrás. «Yo», con una maleta. Gigante. «Eso no es una maleta», dijo Julia. «Es una declaración de permanencia». Mateo murmuró. No pude detenerla. Julia miró a Elena, luego a Mateo, luego a la maleta, y empezó a reír, no suave, no delicado. Risa real. «Está bien», dijo, «pero usted lava platos». Elena se llevó la mano al pecho. «Humillación. Platos», repitió Julia. «Tiranía». Mateo intervino. «Te ayudo yo». Julia lo miró. «Entonces se quedan los dos». Silencio. Mateo la miró. «¿Qué? Si ella vive aquí». «Tú también». Elena aplaudió. «Perfecto». Mateo abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. «Esto es un secuestro». Julia sonrió. «Bienvenido». Esa tarde, los tres compartieron el almuerzo. Cocinaron juntos. Mal, muy mal. Mateo no sabía cortar cebolla. Elena lloraba, pero no por la cebolla. Es emoción, decía. Julia dirigía la cocina como un general. No toquen nada. Tocaban todo. La comida quedó terrible. La comieron igual. Y se rieron tanto que los vecinos golpearon la pared. Silencio. Elena gritó de vuelta. «¡Estamos vivos!». Silencio del vecino.
Julia apoyó la cabeza en la mesa. Esto es un desastre. Mateo la miró. Es perfecto. Y lo dijo en serio. Esa noche, Julia subió a dejar mantas. Encontró a Elena dormida en el sillón, sonriendo. Mateo estaba sentado en el suelo, mirándola. No la veía feliz así, susurró. Julia se sentó junto a él. Usted la encierra para protegerla. Lo sé. Y ella se escapa para vivir. Silencio. Mateo la miró. Gracias. ¿Por qué? Por devolverme a mi abuela. Julia sonrió. Ella se devolvió sola. Pausa. Lenta. Cargada. Mateo tomó su mano, sin planearlo, sin permiso, simplemente la tomó. Julia no la retiró. Y en ese silencio no había comedia, solo verdad. Me asusta perder esto, dijo él. Julia apretó su mano. Entonces, no lo pierdas. Y fue la promesa más grande que ninguno se atrevió a nombrar. Julia despertó con olor a humo, no metáfora, humo real. Saltó de la cama, bajó corriendo. Mateo estaba frente a la cocina, sosteniendo una sartén carbonizada como si hubiera sobrevivido a una guerra. No entres, dijo. Es zona de desastre. Julia entró igual. Elena estaba sentada en la mesa, comiendo tostadas intactas. Buenos días, dijo tranquila. ¿Qué pasó?, preguntó Julia. Mateo respondió. Intenté cocinar. Julia miró la sartén, luego la cocina, luego el techo negro. Intentaste incendiar el edificio. Elena levantó la mano. Yo le dije que no tocara nada. Usted lo animó, acusó Mateo. Yo dije, sigue tu corazón. Mi corazón no sabe cocinar. Julia apoyó la cabeza en la pared. Respiró hondo. Fuera los dos. Los expulsó de la cocina. Como niños castigados, Elena susurró. Te va a dejar. Mateo murmuró. Lo merezco. Se sentaron en el sofá, escuchando a Julia limpiar. Silencio. Mateo miró a su abuela. No sé hacer nada normal. Elena lo miró. ¿Sabes amar? Eso no limpia humo, pero sostiene casas. Mateo se quedó quieto, porque eso dolió bonito. Más tarde, Julia estaba acomodando flores, cuando Elena se acercó sigilosa. Miró a ambos lados. Ven. Julia se inclinó. Te voy a enseñar algo importante. ¿Qué cosa? Elena susurró. ¿Cómo tenerlo comiendo de tu mano? Julia abrió los ojos. No. Sí. No quiero manipularlo. No es manipulación. Pausa dramática. Es estrategia emocional. Julia intentó no reír. Falló. Escucha, dijo Elena. Los hombres poderosos son simples. Eso suena peligroso. Lo son, señaló a Mateo, que estaba tratando de cargar cajas, de forma absurda. ¿Ves? Una caja se rompió. Flores al suelo. Mateo. No pasó nada. Todo pasó. Julia corrió a ayudar. Mateo la miró. Culpable. Lo empeoré. Julia sonrió. Sí. Y le acomodó el cabello. Pequeño gesto. Mateo dejó de respirar. Elena susurró. Paso 1. Julia la miró horrorizada. Por la tarde, llegó una clienta. Elegante. Hermosa. Demasiado interesada en Mateo. ¿Trabajas aquí?, preguntó. Mateo respondió. Sí. Julia respondió. Conmigo. La clienta sonrió. ¡Qué suerte! Julia sonrió más. Sí. Silencio femenino. Mateo sudaba. No entendía nada. Elena comía galletas, disfrutando el espectáculo. La clienta tocó el brazo de Mateo. ¿Podrías ayudarme a elegir flores? Julia dio un paso adelante. Yo lo hago. La clienta la ignoró. Prefiero que él me ayude. Silencio. Elena susurró. Oh, guerra. Mateo miró a Julia. Julia sonrió dulce. Demasiado dulce. Claro, dijo. Que te ayude. Pero sus ojos decían, te mueres si lo haces. Mateo respondió, no puedo. La clienta parpadeó. ¿Por qué? Mateo tomó la mano de Julia. Natural. Instintivo. Estoy ocupado. Silencio absoluto. La clienta se fue, digna, derrotada. Julia miró sus manos entrelazadas. Mateo también. Elena aplaudió. Paso 2. Julia gritó. ¡Señora! Esa noche llovía fuerte. Elena dormía. Julia cerraba la florería.
Mateo se quedó ayudando. Silencio cómodo. El sonido de la lluvia llenaba todo. Gracias por quedarte, dijo Julia. Gracias por dejarme. Pausa. Lenta. Mateo la miró. No soy bueno en esto. ¿En qué? En vida normal. Julia se acercó. Aprendes. Contigo. Silencio. Pesado. Vivo. Mateo levantó la mano. Dudó. Tocó su mejilla. Julia cerró los ojos. No se movió. No huyó. Respiró. Y en ese espacio suspendido, no hubo beso, pero hubo promesa. Y a veces, eso es más fuerte. La lluvia no paró. No disminuyó. No descansó. Golpeaba los vidrios como si la ciudad estuviera siendo lavada a la fuerza. Julia cerró la florería más temprano. El agua ya entraba por la acera. Mateo ayudó a subir sacos de arena. Sorbe. Mojado. Empapado. Nunca hice esto, dijo. Nunca viviste aquí, respondió Julia. Ambos rieron. Subieron al departamento. Sin luz. La tormenta había tumbado el barrio entero. Perfecto, murmuró Mateo. Modo supervivencia. Elena apareció con velas. Romántico, dijo. Julia la miró. No ayude. Encendieron velas. La casa cambió. Sombras suaves. Luz cálida. Silencio de mundo detenido. La lluvia se volvió fondo. Respiración. Elena se sentó en el sillón. Cuéntenme algo, dijo. ¿Qué cosa? Preguntó Mateo. Lo que más miedo les da. Silencio. Nadie esperaba eso. Julia habló primero. Quedarme sola. La palabra cayó despacio. Honesta. Mateo la miró. Yo también. Elena sonrió triste. Todos tenemos el mismo miedo. Pausa. Yo tengo otro, añadió. Ambos la miraron. Que ustedes no se den cuenta de que se aman. Hasta que sea tarde. Silencio absoluto. La lluvia parecía escuchar. Mateo tragó saliva. Julia miró la vela. Elena cerró los ojos. Ya hablé suficiente, dijo. Soy vieja. Puedo decir verdades sin consecuencias. Se quedó dormida. Así de simple. Como si hubiera soltado una bomba. Y se retirara del campo de batalla. La casa quedó en susurro. Mateo y Julia sentados en el suelo, frente a frente. Las velas temblaban. La tormenta respiraba. Ella tiene razón, dijo Mateo. Julia levantó la mirada. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Silencio. No escaparon. No bromearon. No se escondieron. Me asusta decirlo, continuó, porque si lo digo, se vuelve real. Julia sintió el pecho apretarse. Ya es real. Mateo se rió nervioso. Eso no ayuda. No intento ayudar. Intento no mentir. Silencio largo. Mateo apoyó la espalda contra el sillón. Miró el techo. Toda mi vida fue control. Dinero, empresas, seguridad, estrategia. ¿Y tú? Pausa. La miró. Eres lo único que no puedo controlar. Julia sintió calor en la garganta. No quiero que me controles. No quiero hacerlo. Quiero quedarme. Esa palabra, ¡quedarme!, era más íntima que te amo. Julia lo entendió. Se acercó. Lento. Como si cada centímetro fuera una decisión. Se sentó más cerca. Sus rodillas se tocaron. Ninguno respiró. Mateo levantó la mano. Temblaba. ¿Puedo? Julia respondió sin palabras. Cerró los ojos. Su frente tocó la de él. El mundo desapareció. No lluvia. No casa. No abuela dormida. Solo ese espacio entre dos personas que ya no podían fingir. Mateo susurró. Si cruzo esta línea, no vuelvo atrás. Julia respondió. Entonces no vuelvas. Y lo besó. No suave. No accidental. Decidido. Cálido. Lento. El beso de gente que llevaba demasiado tiempo conteniéndose. Mateo respondió como si hubiera estado esperando toda la vida. No fue pasión salvaje. Fue profundidad. Reconocimiento. Promesa sin palabras. Cuando se separaron, no se alejaron. Sus narices aún se tocaban. Respiraban el mismo aire. Mateo sonrió. Ya no hay tormenta. Julia rió bajito. Sigue lloviendo. No aquí, señaló su pecho. Julia apoyó la mano allí. Sintió su corazón. Rápido. Vivo. Ahora sí tengo miedo, susurró. Yo también. ¿Y si nos rompemos? Mateo negó. Entonces nos reparamos. Juntos. Silencio.
La lluvia comenzó a suavizarse, como si el mundo hubiera exhalado. Desde el sillón, la voz de Elena. Lo sabía. Ambos saltaron. «Señora». Elena no abrió los ojos. «Sigan». Yo solo verificaba. Julia enterró la cara en el hombro de Mateo riendo. Mateo también. Y en esa risa ya no había duda. Solo hogar. Julia despertó primero, no por ruido, por conciencia, ese tipo de despertar en el que el cuerpo recuerda antes que la mente. Abrió los ojos. Mateo dormía en el sillón, mal doblado, cuello torcido, pero con una expresión tranquila, como si por fin hubiera llegado a algún lugar. Julia se sentó despacio. No quería despertarlo, pero quería mirarlo. Y eso la asustó, porque nadie debería mirarse así, sin consecuencias. La lluvia había parado. La ciudad olía a limpio. Desde la cocina, sonido de platos. Julia se giró. Elena estaba despierta, preparando café, cantando. «Buenos días, pecadora», susurró. Julia casi se cae de la silla. «Señora». Elena sonrió. «Relájate. Yo también fui joven». Julia se llevó las manos a la cara. «No diga nada». «No dije nada». Pausa. Pero fue un buen beso. Julia gritó en silencio. Mateo abrió un ojo. «¿Qué pasa?» Elena respondió. «Nada. Tu novia está nerviosa». Silencio. Mateo se sentó. Julia se congeló. La palabra flotó en el aire. «Novia». Nadie la corrigió. Mateo la miró. «¿Te molesta?» Julia tragó saliva. «No». Y fue la respuesta más honesta que había dado en semanas. Mateo sonrió. Pequeño, pero real. «Bien». Elena aplaudió. «Oficial». Decidieron desayunar juntos. «Error». Mateo intentó usar la cafetera. La rompió. Julia intentó arreglarla. La empeoró. Elena tomó el control. «Ustedes son inútiles». Sirvió café perfecto. Nadie preguntó cómo. Se sentaron a la mesa. Silencio cómodo. Mateo miró a Julia. «¿Te arrepientes?» Julia negó. «¿Tú?» «Nunca». Elena bebió café. «Excelente». «¿Puede no comentar?» Preguntó Mateo. «No». Julia rió. «Déjela». Mateo la miró. «¿Estás disfrutando esto?» «Mucho». Pausa. Se miraron. Demasiado tiempo. Elena golpeó la mesa. «¡Coman!» Ambos saltaron. Los días siguientes fueron peligrosamente felices, demasiado fáciles. Mateo ayudando en la florería, Julia enseñándole, Elena dando órdenes que nadie pidió, risas constantes, rutina suave. Y eso asustaba, porque la felicidad sin conflicto se siente prestada. Una tarde, Julia cerraba la caja. Mateo la abrazó por detrás. Natural, instintivo. «Podría acostumbrarme a esto», dijo. Julia apoyó la cabeza en su hombro. «No te acostumbres». «¿Por qué?» «Porque nada dura». Mateo la giró. La miró serio. «Esto sí». Julia quiso creerle. Y eso era el problema. La ex no gritó, no apareció, no hizo escándalo. Fue peor. Esa noche, las noticias explotaron. Titulares. Escándalo financiero vincula a Mateo Rivas. Pantallas. Redes. Caos. Mateo estaba pálido. «Es falso», susurró. Julia sintió el frío. «¿Quién?» Mateo respondió sin decir el nombre. «Ella». Elena miraba la televisión. En silencio. Demasiado silencio. «Va a destruirte públicamente», dijo. Mateo cerró los ojos. «No a mí, a ustedes». Julia entendió. La ex no atacaba al hombre, atacaba su mundo. Y ahora, ella era parte. Silencio largo, pesado. Julia dio un paso atrás. Mateo lo vio. «No, no quiero que te hundas por mí. No es por ti, es por estar conmigo». Elena se levantó, firme. Nadie se mueve. Ambos la miraron. Las serpientes muerden, pero también se pisan. Tomó su bolso. «¿A dónde va?», preguntó Mateo. Elena sonrió. «A terminar esto». Elena no fue a discutir, fue a cazar. Mateo intentó seguirla. No lo dejó. «Esta pelea es mía», dijo. Julia la miró irse, con una sensación extraña en el pecho, como cuando alguien camina hacia una tormenta, sin paraguas. Horas después, no regresaba.
Mateo caminaba en círculos. No responde. Julia intentó calmarlo. Va a volver. Pero su voz no tenía convicción. El teléfono sonó. Hospital. Silencio. El mundo se detuvo. Los hospitales tienen un sonido propio. No es ruido. Es ausencia. Mateo caminó por el pasillo blanco, como si estuviera atravesando agua. Lento. Pesado. Irreal. Julia no soltó su mano. El médico habló. Palabras técnicas. Cansancio. Edad. Corazón. Mateo solo escuchó una frase. Fue fuerte, pero es frágil. Frágil. La mujer que parecía indestructible era frágil. Entraron a la habitación. Elena estaba despierta. Sonrió. Exagerados. Mateo se sentó. Tomó su mano y por primera vez desde que era niño, lloró. Sin vergüenza, sin control. Elena lo miró suave. No me estoy yendo hoy. No digas eso. Escucha. Mateo negó. No. Escucha. Silencio. Elena miró a Julia. Acércate. Julia obedeció. Cuídalo, susurró Elena. Julia sintió el peso de la petición. Lo haré. Elena sonrió. Lo sé. Esa noche, Mateo se quedó dormido en la silla, agotado. Julia y Elena quedaron solas. Él cree que yo soy fuerte, dijo Elena. ¿Lo es? No. Pausa. Solo tuve miedo menos veces que otros. Julia la miró. Eso es ser fuerte. Elena sonrió. Cuando murió su madre, él dejó de ser niño. Y nadie lo vio. Silencio. Yo sí, continuó. Y prometí que nunca volvería a estar solo. Sus ojos se humedecieron. Ahora es tu turno. Julia apretó su mano. No lo voy a dejar. Elena cerró los ojos. En paz. La ex apareció en el hospital. Último error. Quería verlo, dijo. Mateo salió al pasillo. Julia detrás. ¿Por qué haces esto?, preguntó él. La ex sonrió cansada. Porque no soporto que seas feliz sin mí. Silencio. Honestidad brutal. Mateo la miró con lástima. No odio. No rabia. Lástima. Ya terminó. Ella tembló. No puedes borrarme. No, dijo. Pero puedo dejar de vivir en ti. Y eso fue peor. Porque era verdad. La ex lo miró, luego a Julia, y por primera vez no atacó. Solo dijo, cuídalo. Y se fue, sin escándalo, sin guerra, derrotada por la paz. Elena despertó mejor, débil, pero sonriendo. ¿Ganamos?, preguntó. Mateo rió. Ganamos. Julia se sentó junto a ella. Señora Elena. Abuela, corrigió. Julia sonrió. Abuela. Elena tomó sus manos. Las unió con las de Mateo. Ahora sí puedo descansar. Mateo negó. No vas a ningún lado. Elena rió. No hoy, pero cuando vaya, quiero ir tranquila. Miró la florería por la ventana del recuerdo. Viví bien. Eso era todo lo que importaba. Meses después, la florería seguía abierta. Mateo trabajaba allí. Algunos días, por elección. Julia reía más. Elena mandaba, como siempre. Nada era perfecto, pero era hogar. Y a veces, eso es el final feliz real, no el que grita, el que se queda. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo, tu escucha y tu corazón. Si esta historia te acompañó, te hizo sentir, imaginar o simplemente desconectar un momento, me ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal, le dieras like y la compartieras. No cuesta nada y para mí significa seguir creando, seguir contando historias, seguir creciendo contigo. Tu apoyo hace que este espacio siga vivo. Nos escuchamos muy pronto en una nueva historia. Te leo en comentarios, pero antes dime qué parte de esta historia te gustó más.